Perfecto. La muerte, lo que muere y lo que no. Esta conferencia va a tocar un tema muy polémico para la mayoría de las personas, pues el tema de la muerte es algo tabú en nuestra sociedad, pues tendemos a ver a la muerte como algo negativo, algo aterrador, algo desagradable, e incluso se le tiene a la muerte como la contraposición a la vida, lo cual es incorrecto. En esta conferencia vamos a estudiar lo que realmente es la muerte, qué papel fundamental juega en el rol de la vida. Vamos a conocer qué es lo que muere al momento de que este fenómeno toma lugar en nuestra vida y qué es lo que no. Y vamos a ahondar en los misterios de las cosas que ocurren más allá de la muerte, con el conocimiento preciso compartido por los maestros ascendidos que han venido recurrentemente a este mundo a enseñar los secretos de el más allá. Todo con el fin de despertar nuestras conciencias y liberarnos del miedo que le tenemos a la muerte, que más que de temer, muy probablemente muchos de ustedes al final de esta conferencia, si hago bien mi trabajo, van a salir muy amistados con ella y ya van a entender por qué. Entonces, sin más preámbulo, estudiemos qué es la muerte. Es un fenómeno muy sencillo de entender. Es el final. ¿El final de qué? De todo. Todo termina porque todo muere. Es una ley de la vida. Todo lo que existe, por más longevo y resistente que sea, está destinado a desaparecer. Nuestro planeta está destinado a desaparecer. Nosotros, ni se diga, ¿no? Somos muy perecederos. Las ideas, los conceptos, las creaciones, el arte, los paisajes, los conocimientos, todo perece, todo desaparece con el tiempo. Cuando la humanidad desaparezca, ¿qué quedará de la humanidad? Todo lo que haya sido creado durante nuestro tiempo quedará en el olvido, porque nuevamente les repito, todo muere, todo llega a su final. Y es un concepto muy malentendido que la muerte es la contraposición a la vida. No es así. La muerte es el punto final de la vida, y si tiene un opuesto, ese sería el nacimiento. El nacimiento, que es el inicio de la vida, tiene su final en el fenómeno de la muerte. Pero la muerte no es opuesta a la vida, sino que forma parte de la vida, e incluso la vida necesita de la muerte para poder sostenerse. Piensen, ¿qué sería del planeta si las cosas no perecieran? Si los humanos fuéramos inmortales y siguiéramos habiendo más y más y más humanos cada vez, como es lo que ocurre, ¿no? La vida sería insostenible, no habría suficiente planeta para todos los seres que no pudiesen desencarnar en ese ejemplo. Y así con los animales, si los animales no pereciesen, la vida sería imposible, porque pues es algo antinatural, es algo impensable el creer que todo es permanente. Gracias a la muerte se da el ciclo de renovación constante del planeta. Así como mueren animales, nacen nuevos animales. Así como mueren personas, nacen nuevos bebés. Así como las plantas se van pudriendo en el suelo reabsorbe los nutrientes de esas plantas, de esos frutos, de esos cadáveres de diferentes animales y seres humanos, que también somos animales, que acaban enterrados por efecto de la muerte, y así se crea la vida en un ciclo sin fin de nacimiento y muerte, que es parte del mismo ciclo de la vida, ¿ok? Como lo explicaron en El Rey León, hasta hay una canción que se llama El ciclo de la vida. Todo tiene su ciclo, incontable e indetenible. Sin embargo, por causa de nuestra ignorancia, o más bien nuestra falta de conocimiento, tendemos a creer que la muerte es el fin de todas las cosas,
cuando en realidad lo que es un paso previo a un proceso diferente. Y esto lo voy a explicar a continuación. Pero antes de eso tengo que contarles acerca de la vida, porque muchos desconocemos lo que la vida es. La vida es una escuela diseñada para que las almas, como todos nosotros, se encarnen en cuerpos físicos, como el que todos tenemos, para poder aprender las lecciones necesarias para despertar la sabiduría en sí mismos. Eso es la vida. Entonces, la muerte juega un papel fundamental en este proceso de aprendizaje, en esta escuela didáctica que todos estamos cursando, porque todos tenemos un tiempo determinado para aprender ciertas lecciones según nuestro nivel de conciencia. Según el nivel de conciencia, es el paquete de materias, como en una escuela, que estamos destinados a emprender en esta encarnación. Y así como hay estudiantes que ya son casi universitarios, que van a emprender muchas materias o van a emprender materias muy complicadas, hay estudiantes, almas que tienen una conciencia muy básica, que van a emprender pocas materias. Y esa es la razón por la cual las personas se mueren a todas las edades. Es mentira el hecho de que una persona se muere nada más cuando está viejito. Ustedes saben que no es así. Hay personas que llegan a los 100 años y hay niños que mueren recién nacidos. Y así como mueren recién nacidos, mueren niños más grandes, jovencitos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, en todo tipo de circunstancias, en todo momento. Por lo que les acabo de decir, tenemos un paquete de materias que cursar, y cuando atravesamos por todas esas experiencias o también nos negamos a seguir estudiando en la escuela, abandonamos la escuela, pero no para siempre, sino por un tiempo temporal, valga la redundancia, para poder regresar en otro momento a la vida por acción de la ley de la reencarnación, de la que hablaremos más a fondo en conferencias posteriores. La muerte juega este papel en la escuela de la vida de regresar a las almas al mundo astral para que esas almas puedan prepararse para una siguiente encarnación en la cual puedan seguir aprendiendo las lecciones que todavía les falta por aprender, así hasta alcanzar el 100% de la sabiduría y del amor de Dios, que es lo que venimos a adquirir en este planeta Tierra. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, pueden quitarse la idea de que la muerte es algo negativo y aleatorio, porque es todo lo contrario. Es algo positivo y de aleatorio no tiene nada, porque todo en el universo son matemáticas exactas. Todos nosotros tenemos un contador de vida que en este momento está avanzando y nos está llevando inevitablemente a la muerte. ¿Por qué? Porque, como ya les expliqué, es el destino de absolutamente todo lo que existe. Pero ese no es el final, porque vamos a tener la oportunidad, bueno, no todos, por lo que les voy a explicar a continuación, de continuar aprendiendo en este proceso llamado la vida. Es por ello que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, porque desconocemos el propósito de la vida, que como ya les dije es aprender esas lecciones, trabajar en nosotros mismos, despertar la conciencia. Sin tiempo eso no es posible, y como no sabemos cuánto tiempo tenemos, es preciso aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora de cada día para el propósito trascendental de conocernos a nosotros mismos, hermanos. Cuando no conoces el propósito por el que estás aquí, tiendes a perder muchísimo el tiempo. Y cuando te das cuenta de ello, a veces es demasiado tarde. Porque como lo voy a explicar más adelante, incluso el alma que se cree que es inmortal, tiene un final, tiene una muerte. A continuación, les voy a hablar de 3 tipos de muerte que un alma puede experimentar en el proceso de la existencia. No puedo decir de la vida porque hay una muerte que se da incluso más allá de la vida.
2 de ellas son opcionales y una es inevitable. Ups, ahí está. Espero que no se hayan spoileado. Bueno, el tipo de muerte que es inevitable, evidentemente, es la muerte física. Todos estamos destinados a fallecer en cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico es un recipiente perecedero. Todos cumplimos años y con los años, por supuesto, que el cuerpo pues se va degradando como un proceso natural de la muerte física, ¿ok? Este tipo de muerte no es opcional, como les dije. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y como ya les expliqué, puede darse a cualquier edad, en cualquier momento y de cualquier manera. Todo depende de ese destino implícito que todos tenemos en nuestro plan de vida al momento de encarnar. Sin embargo, es cierto que hay personas que llegan a degenerarse o a dormirse tanto en vida que su tiempo les es acortado, porque los maestros de la ley consideran que pues ya no tiene nada que hacer aquí. Si ya no tiene la voluntad ni el interés de trabajar en sí mismo, pues lo mejor es que regrese al mundo astral, que es donde habitan las almas, para que en otro momento pueda continuar su proceso de aprendizaje en este planeta Tierra, que es un planeta escuela. La muerte física es un proceso totalmente natural que tiende a ser visto como algo doloroso, como una razón de duelo, como una razón de mucho miedo, como un tabú, pero como ya les expliqué, no tiene nada del otro mundo realmente, sino todo de este mundo, porque en el siguiente mundo es donde se da lo más interesante. Pues después de la muerte física, el alma atraviesa un proceso que muy pocas personas conocen y que hoy les voy a contar. Atraviesa por 3 juicios que son fundamentales para la creación de la próxima encarnación del alma o la ascensión o en su defecto el descenso de la misma, según el trabajo que haya realizado en vida. El primer juicio al que se enfrenta el alma es el autojuicio. Esto ocurre posterior a la muerte física y es una retrospección de la vida de esa alma de manera consciente. Es como si el alma se sentara en un cine y viera todo lo que hizo de principio a fin, o en ocasiones se da del final al comienzo, viendo tanto los actos de amor y conciencia que realizó, también como los actos de egoísmo y de inconsciencia que también hizo en vida. Se da de manera consciente porque en ese momento el ego no toma partida en este autojuicio, sino que uno ve sinceramente lo que trabajó o lo que no en la vida que acaba de desencarnar. El autojuicio es algo de lo que han hablado muchas personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte. Aquí en la sala hay una persona el día de hoy que me ha compartido su propia experiencia cercana a la muerte y cómo recibió el autojuicio en esos 5 minutos que estuvo a punto de pasar al otro lado. Muchos documentales y muchos testimonios grabados hablan de esto, porque es una realidad. Si alguno de ustedes que nos ven o que nos visitan por primera vez o segunda vez han pasado por una experiencia de este tipo, pues es más común de lo que creen. Muchas personas se someten a este proceso y comentan que es algo muy difícil de asimilar cuando ven los actos de egoísmo que han realizado, el daño que se han hecho, que le han hecho a las otras personas. Igualmente, las personas, o más bien las almas que han trabajado en sí mismas, se sienten muy aliviados cuando se dan cuenta que han obrado bien en vida. Hay un gran regocijo, hay una gran satisfacción cuando el alma se da cuenta de que hizo lo que tenía que hacer para evolucionar. Posteriormente del autojuicio viene el segundo juicio, que es la medición de valores y acciones. Cuando el alma pasa a un tribunal divino donde sus acciones buenas y malas le son leídas. Buenas tardes.
tardes, noches, donde sus acciones positivas y negativas les son leídas y son evaluadas por unos seres de conciencia despierta, conocido como el Tribunal del Karma. En este tribunal se evalúan 3 cosas del alma recién desencarnada. La primera es el peso atómico de los defectos psicológicos que esa alma todavía tiene. La conferencia pasada Víctor les habló de que todos tenemos defectos psicológicos, que en este conocimiento le llamamos los yoes en el alma, que son como estos diablitos que se ven en esta imagen, que nos llevan a actuar de manera egoísta, que nos llevan a los errores de los que pues muchas veces ni nos arrepentimos porque ni somos conscientes de que los cometemos. Pero ya en este tribunal pues sí que nos damos cuenta de los errores que hemos cometido, porque se nos lee la cartilla. El peso específico de cada yo es diferente de alma a alma, porque no es lo mismo el peso de la ira de un alma, de una persona que nunca en su vida mató, que el de una persona que fue un asesino serial, por ejemplo. No es lo mismo. Todos tenemos ira, pero en diferentes grados. A eso me refiero con el peso específico. La segunda cosa que se evalúa es el número de defectos que quedan en el alma. Porque igualmente, como todos tenemos un nivel diferente de conciencia, que por lo general en promedio va del 3 al 5%, hay personas que tienen más defectos que otras, y eso también se evalúa en el tribunal. Y la tercera cosa que se evalúa son las acciones y no las intenciones que realizamos en favor y también en contra de las demás personas y de nosotros mismos. Porque cosa muy diferente es pensar que sería bueno ayudar a la persona que está en la calle que ayudarla a la persona en sí, ¿no? Porque dicen por ahí que el mundo se compone de buenas intenciones, pero muy pocos son los que realizan las acciones. Igualmente, hablando en el ejemplo contrario, si una persona, por ejemplo, tuvo el deseo, tuvo el impulso de agarrarse a golpes con su hermano, de golpear a la pareja, de engañar a la pareja o cualquier cosa que ustedes quieran poner como ejemplo, si no lo hizo, aunque lo haya pensado, eso también se cuenta como algo a favor. Porque en este tribunal lo que se evalúa es la acción. También la omisión, porque la omisión es como una acción en pasivo cuando, por ejemplo, podemos ayudar a una persona y no lo hacemos. O cuando podemos hacer algo bueno por nosotros mismos, como comenzar a trabajar la conciencia o trabajar en el despertar de la conciencia, y por nuestros vicios, nuestros ocios o nuestro miedo tampoco lo hacemos. Las omisiones también cuentan como acciones. El tercer juicio, antes de hablarles del tercer juicio, les quería mostrar esta imagen que es tomada de la cultura egipcia, donde existe este personaje conocido como Anubis, que es el dios de la muerte egipcio. Este personaje, según la mitología, pesa el corazón de las almas desencarnadas versus el peso de una pluma de avestruz. Y si el corazón del alma desencarnada no pesa más que la pluma del avestruz, esa alma no puede entrar al reino de los cielos. Es una alegoría de lo que les acabo de explicar acerca del tribunal kármico. Y así como esta alegoría en la mitología egipcia, hay un montón de otros mitos que van exactamente de lo mismo a lo largo de la historia en diferentes culturas. No les voy a poner más ejemplos para que no hagamos muy larga la conferencia, pero se me hizo interesante de mencionar cómo en el antiguo Egipto, así como en las civilizaciones antiguas por todo el mundo, tenían este conocimiento que ahora nosotros no tenemos, porque esto no se enseña en las escuelas, ni en las iglesias, ni en casi ninguna parte, ¿no es así? Ahora sí les voy a contar del tercer juicio, que es la medición de la pureza sexual. Víctor ya les comentó que en estos estudios la energía sexual la tenemos por sagrada. Uno de los factores de la revolución de la conciencia justamente es el nacimiento sexual, que es conocer el aspecto sagrado de nuestra sexualidad para darle un correcto uso con el fin de conectar con Dios. Entonces, para los maestros del tribunal kármico,
La pureza sexual es algo fundamental al momento de evaluar el progreso de un alma desencarnada, porque no tiene la misma pureza sexual ni tampoco el mismo grado de conciencia una persona que, por ejemplo, consumía pornografía, consumía de la prostitución, tenía lascivia, morbo, etcétera, que una persona que vino a estos estudios, por ejemplo, y trató su sexualidad como algo sagrado, que trabajó en sí misma para desprenderse de los conceptos equivocados de la sexualidad degenerada que abunda en la sociedad hoy en día. Y eso es algo fundamental que les anticipo, vamos a seguir tocando de tema en tema hasta llegar a la semana de la sexología sagrada, donde les vamos a revelar ya todo el rollo acerca de la sexología mística, ¿ok? No me meto más en ese tema porque son temas de otra conferencia. Y después de que se hace esta evaluación en los 3 juicios, hay 3 posibles destinos para el alma. El primero es el más común, que es la reencarnación. Una vez que los maestros han hecho las mediciones, las evaluaciones, han hecho todas las preguntas al alma, ellos determinan cuál va a ser el destino a forjar de la próxima reencarnación de este ser. Porque deben saber que nuestra encarnación, es decir, la personalidad que tenemos, la familia en la que nacimos, el país, la condición económica, de salud, etcétera, así como la muerte, tampoco es algo al azar. Es algo que se da por diseño específico, derivado de los juicios que les acabo de comentar. Porque una persona que necesita, por ejemplo, trabajar un montón la codicia, necesita trabajar con su codicia, no va a tener un destino igual al de una persona que necesita trabajar más que nada con la humildad. Entonces, es por ello que nuestros destinos han sido tan diferentes, los de ustedes y el mío, porque cada uno ha venido a trabajar algo diferente sobre todo, y los maestros de la ley han determinado nuestros destinos al momento en el que desencarnamos en la última ocasión, y así va a seguir sucediendo siempre y cuando nuestro destino sea la reencarnación, lo cual significa que tenemos todavía mucho que aprender. Cuando un alma ha logrado la proeza de despertar la conciencia, la segunda opción de destino es la ascensión, que es la invitación a pasar a formar parte de los mundos celestiales, o como lo llamaba el Maestro Jesús, el reino de los cielos, que es una dimensión mucho más allá de lo que ustedes y yo podemos percibir hoy en día. Es el lugar reservado para aquellas almas que han logrado trascender la escuela de la vida y han purificado su alma de los yoes de los que ya les he venido hablando. Y el tercer destino posible es para las almas que se degeneraron tanto en la tierra que ya ni siquiera son acreedores a una reencarnación, porque ya no tiene sentido. El alma ya está tan corrompida que lo único que le queda a esa alma es descender a los mundos infiernos para ser destruida, y así la chispa divina que habita dentro del alma pueda ser liberada y tenga una oportunidad nueva en otro momento de repetir el experimento de la vida. Lo cual nos lleva al segundo tipo de muerte, que es la muerte segunda, que es justamente lo que les acabo de decir. Es el descenso de un alma corrompida que ya no tiene remedio ni con 100 encarnaciones a los mundos infiernos para ser desintegrada, y así la chispa divina, que recordemos que nosotros somos una trinidad, valga la redundancia, de 3 elementos, la esencia, que es la conciencia, el alma y el cuerpo físico. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Para que el alma sea destruida y así la chispa regrese, ¿ok? Ya en este punto el cuerpo ya se quedó en la tierra, ya se está pudriendo, pero el alma va a pasar también por un proceso de desintegración, así como el del cuerpo, para poder ser purificada de toda esa maldad que ya no puede salir de otra manera. Próximamente también vamos a tener la conferencia que se llama Los 9 Círculos del Infierno, donde les vamos a explicar cómo los infiernos, así como la muerte, juegan un papel fundamental en la existencia, en esta escuela o en este diseño de escuela
que la divinidad ha creado para todos nosotros para poder alcanzar ese nivel de amor y de sabiduría. Por lo que no se escandalicen y tampoco, bueno, creo que me pasé un poco con la imagen, ¿no? Pero es algo más natural de lo que creen, ¿sí? Y este tipo de muerte, como les comenté en un principio, es opcional. O sea, este tipo de muerte es para aquellas personas que de verdad no quieren trabajar y de hecho se dedican a hacer todo lo contrario. Si no quieren pasar por este tipo de muerte, pues simplemente trabajen, es todo lo que tienen que hacer. Trabajen en sí mismos, ¿de acuerdo? Para que la próxima experiencia sea la ascensión y no el descenso. Y ahora llegamos al tercer tipo de muerte del que les quiero platicar, que es un tipo de muerte totalmente opcional, decisional, que se da solo si ustedes en su libre albedrío se deciden emprender este camino del autoconocimiento, que es la muerte psicológica. La muerte psicológica es pues el pan del sabio, sí se podría decir como el pan del sabio porque tiene que ver con la meditación. Es el pan de cada día de cualquier aspirante a la sabiduría, hermanos. Aquella persona que quiera de verdad trabajar en sí mismo y liberarse de los demonios que lo atormentan todos los días, ha de saber que debe afrontar el camino de la muerte psicológica, que es muy diferente de la muerte física. Aquí nadie se va a morir de verdad. Lo que va a morir es el ego. La muerte psicológica se refiere al trabajo de desintegración de los agregados psicológicos que aquí llamamos yoes nuevamente, que componen nuestros egos, que son los que nos hacen sufrir día a día sin cesar. Sufrimos porque tenemos ego. Sin ego seríamos como dioses. Ya lo dijo el Maestro Jesús: sois dioses pero lo habéis olvidado. Lo olvidamos porque tenemos un ego. De nuevo, no recordamos nuestras vidas pasadas, no recordamos lo que ocurrió en los juicios que hemos atravesado a lo largo de nuestras encarnaciones a causa de nuestros egos que nos mantienen dormidos. Si el ego se va, vamos a comenzar a despertar facultades, vamos a comenzar a recordar vidas pasadas, vamos a desarrollar voluntad, fuerza, claridad, vamos a acercarnos a la felicidad y al amor verdadero, aunque sea pleonasmo, porque el amor no puede ser algo diferente, algo verdadero. Y en estos estudios vamos a insistir constantemente en que ustedes practiquen la muerte psicológica, que se da a través de la herramienta de la autoobservación, que se basa en el hecho de estar presentes monitoreando 24/7 aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que hacemos, y cuestionando si aquello que efectuamos es verdadero, es justo, es útil y es correcto, para así comenzar a enderezar nuestro camino. Otro nombre con el que se conoce a la autoobservación es la muerte en marcha. Se llama así porque para poder autoobservarnos hay que morir de momento en momento. No podemos estar pensando en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar mañana. La autoobservación es aquí y ahora. Y en ese sentido, dense cuenta cómo constantemente estamos en contacto con la muerte, porque el segundo que acaba de transcurrir ya se murió. La persona que ustedes fueron ayer ya no existe. Está probado por la ciencia moderna que nuestro cuerpo se regenera cada 7 años. Cada 7 años tenemos un cuerpo completamente nuevo. El cuerpo que tenías hace 10 años ya no existe, ya se murió. Y así tú puedes morir de instante en instante y de ego en ego para renacer como una nueva persona. Y ahora voy a poner un ejemplo de esto. El ejemplo sería que gracias a la autoobservación, Juan se da cuenta de que es alcohólico, de que bebe alcohol y que el ser alcohólico le trae todo tipo de problemas. Y él se decide a dejar de beber. Y lo logra a través de una herramienta que es fundamental en este conocimiento, que se llama la meditación, que nos ayuda a comprender los defectos psicológicos para así
poder trabajar sobre los mismos. La meditación también es llamada la muerte reflexiva. Tenemos un tema específico donde hablamos de la meditación y donde les enseñaremos a meditar, pero no voy a profundizar en el tema para que nos concentremos en el tema de la muerte. Pero dense cuenta cómo incluso las herramientas para liberarnos de los egos tienen el nombre de muerte, porque es algo necesario. Bueno, volviendo al tema, Juan se da cuenta y reflexionando, es decir, muriendo reflexivamente, comprende que eso es algo muy tonto y que aparte hace mucho daño a su familia, a sus amigos, a su pareja, a sí mismo, a la sociedad, y dice: yo ya no quiero tomar una gota de alcohol. Y trabaja en sí mismo y lo logra, para no ser largo el cuento. Destruye ese defecto psicológico del alcoholismo, ese yo alcohólico. Cuando se destruye uno de los yoes, se libera una virtud, porque todos los defectos psicológicos encapsulan una virtud latente en nosotros, que es un pequeño porcentaje de nuestra conciencia que yace dormida. Y cuando los amigos de Juan, digamos que en un año o en 2, que antes iban de copas con él y que lo conocen de bien borrachín, de mujeriego, de peleonero cuando está borracho, de mala copa, lo ven sobrio y lo invitan a tomar, y Juan dice: no, gracias, yo ya no tomo ni una gota de alcohol. Se sorprenden, se espantan y dicen: ¿y quién es este? Se ve como una persona totalmente diferente, y es una persona totalmente diferente porque murió en sí mismo gracias a la muerte psicológica, y lo que ha surgido es un nuevo hombre que tiene una virtud que antes no tenía, que sería la virtud de la sobriedad. ¿Qué pasa si una persona es muy mentirosa y gracias a la muerte psicológica trabaja sobre esas mentiras y se vuelve una persona honesta y de fiar? Pues que esa persona muere en sí misma y se transforma en una persona totalmente nueva, renace, pero con una virtud que antes no tenía, la virtud de la verdad. Una persona que es iracunda, que se enoja por todo, que le grita a los demás, que es impaciente, que cultiva la serenidad en sí misma, destruyendo el defecto de la impaciencia, de la cólera, de la intolerancia, ¿sí o no? Va a verse totalmente diferente. Yo he visto estos ejemplos que hasta la gente le cambia la cara, o sea, fisonómicamente se ven igual, porque como que ya no hacen los gestos que antes hacían y se ven incluso físicamente diferentes y se sienten, ni se diga, como otras personas. Uno piensa: este no lo conocí en toda mi vida y lo estoy conociendo otra vez, que es el caso de muchos que han venido a esta sala y que han trabajado en la muerte psicológica, que han muerto en muchos defectos. Hay gente aquí que ya lleva un tiempo estudiando y yo les digo que no se ven igual que cuando llegaron. Y me consta que han estado trabajando sin que ustedes me lo digan, porque lo que se ve no se pregunta. Este es el camino del gnóstico. Aquella persona que quiera un cambio verdadero y no esté dispuesto a morir, tristemente pierde el tiempo, hermanos. Porque para aprender a vivir, primero hay que aprender a morir, que era algo que decía mucho el Maestro Jesús, que antes de vivir había que morir, no en sentido literal, sino en un sentido interior, como el que les acabo de explicar, filosóficamente, psicológicamente, de defecto en defecto, hasta que el 100% de nuestra conciencia sea liberada y nosotros nos convirtamos en puro amor y en pura sabiduría. ¿Quién dice yo? Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Qué dudas quedan? Bueno, yo tengo alguna. Por ejemplo, ¿qué interpretación podría yo darle, digamos, en cuanto a que mueren personas de diferentes edades? Por ejemplo, ¿cuál sería la razón de un bebé, por ejemplo? O sea, ¿cómo sería? ¿O solo es un simple ciclo? Porque, por ejemplo, un bebé empieza, ¿no? Es un alma que viene de nuevo
pero su ciclo es muy corto. Ujú. Y pienso que a lo mejor ni conciencia tiene, ¿no? De a qué viene o cómo, porque nace y apenas si es consciente, tiene conciencia, digamos, física. En este caso, ¿cómo sería esa interpretación? Sí, en esos tipos de casos, aunque las razones pueden ser muchas y eso corresponde a la sabiduría de los maestros, que es imposible conseguir para nosotros, pero en ese tipo de casos se dan de que los niños vienen a cumplir una misión para los adultos, para los papás, para la familia, para ese círculo social en donde están haciendo. Pues solamente viene por un lapso de un día, una semana, 15 días, un mes, 6 meses, ¿sí? Para que esas personas que son los papás, los tíos, los hermanos, etcétera, puedan pasar por las circunstancias necesarias para aprender lo que esa situación les está enseñando. Pues el alma que está en el cuerpo de ese niño viene con esa misión, ¿sí? Muchas veces de unir a papá y a mamá que están muy peleados, que están muy separados, y a veces ese niño hace que se rompan esos egos y se den la mano otra vez y luchen juntos y oren juntos y unen nuevamente a esos dos seres, ¿no? Entonces, una vez cumplido la misión de que el hombre y la mujer se vuelven a unir, pues el niño fallece y se va, ¿no? Entonces, se dan esos casos cuando normalmente el bebé vive muy poquito tiempo, ¿no? Podría ser, o que no pase y bueno, él vino a eso, pues sería así más o menos. Sí, a veces la experiencia es desde el embarazo, porque pues hay muchas veces que la mujer pierde al niño desde el embarazo, no llega a parir. Entonces, la experiencia está allá, en la ilusión de la mujer, en que compran la cuna, el hombre y la mujer, y luego pues fallece el niño dentro del vientre de la madre. Entonces ahí está la experiencia de vida de esas personas que la están viviendo, ¿no? Es lo mismo, es una escuela para que aprendan aquello que les hace falta aprender, que todo es pasajero, la importancia de la vida. Hay una enseñanza para ellos, dentro de sus valores, dentro de sus principios, dentro de lo que ignoran. Gracias. Claro. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? La pregunta es similar, pero con el tema de los abortos, Ujú. ya provocados o espontáneos. ¿Qué pasaría? Ok, muchas veces el tema de los abortos está asociado con el karma del alma que iba a encarnar. Esos son temas de una conferencia que se llama La Ley del Karma, de hecho. Ok. Pero en sí el aborto producido intencionalmente es un acto kármico, porque le está negando uno la experiencia física a una alma que ya por designio de los maestros ascendidos es correspondiente a nacer. Y uno en la vida está violando la ley de no dar lo que uno recibe, porque uno para venir a este mundo, pues alguien nos tuvo que traer, alguien se tuvo que dar ese trabajo de cuidarnos y traernos al mundo. Entonces, si en su momento nos toca a nosotros ser padres, nos corresponde dar lo mismo que hemos recibido, ¿sí? Cuidar de un nuevo ser, así como en su momento alguien cuidó de nosotros. Cuando se provoca un aborto intencional, entonces se está cortando ese efecto, no estamos dando a la vida lo que hemos recibido de ella. Entonces ahí se genera un karma. Y eso se habla en otra conferencia, que es la conferencia del karma, de qué posibilidades hay de las consecuencias de ese tipo de acciones. Otra cosa es el aborto espontáneo, donde la mujer no tiene elección, son cosas que pasan, que muchas veces está ligado a ese mismo karma. Que una mujer que está muy ilusionada, por ejemplo, con el niño y espontáneamente lo pierde, puede ser que en el pasado hizo un aborto intencional. Entonces, esa pérdida involuntaria es para que aprenda a valorar la vida que se le da, ¿no? Todo es una cuestión de aprendizaje. O sea, cuando la mujer aborta, intencionalmente está dando el aviso a la ley que no sabe valorar la vida. Entonces la ley le va a dar los medios y las circunstancias propias para que tenga esa oportunidad de aprender a valorarlo.
Bueno, yo no te lo quería adelantar porque quería que llegaras al tema del karma, pero es tal como lo dijo Víctor. Yo le iba a decir con menos palabras que cuando una alma es abortada, es muy probable que esa alma en algún momento abortó también a otra alma y le corresponde vivir la experiencia como parte de la ley de correspondencia, de lo que das, recibes. Que esté planeado su aborto, ¿no? Como intencional. Karma. Exactamente. Exactamente, ya sea espontáneamente, como lo comentaban, por efectos de la naturaleza, o que la madre del niño decida abortarlo. Está muy asociado al karma, como te lo había dicho, y como Víctor lo desarrolló muy bien. ¿Sí? 2 preguntas. Sí, claro. La diferencia, bueno, tengo entendido que un proceso, y que no es para todos, es lo que tengo confusión, y tú tocaste los temas dentro del proceso de la muerte, hablan del Xibalba, ¿no? Que recorre los 9 los 9 niveles. ¿Eso entra dentro de esta filosofía o queda totalmente externa? O esa sería una. Y la otra sería, ¿qué proceso tiene la persona que comete un suicidio? ¿Tiene todos el mismo proceso o llega a tener algún juicio extra? Esas serían mis 2 preguntas. Ok, sí, en este conocimiento vamos a hablar de los mundos infiernos en la conferencia de los 9 círculos del infierno, donde de hecho ponemos ejemplos de cómo las culturas hablan de diferentes infiernos refiriéndose a las infradimensiones, como tú dijiste, el Xibalbá o otros infiernos, ¿no? de otras culturas. Así que la respuesta es sí a tu primera pregunta. Y a tu segunda pregunta, el suicidio es otro acto grave ante los maestros de la ley. Una persona que se suicida sí va a juicio. Lo que pasa después, pues yo no te lo puedo decir, ¿no? Porque pues no me acuerdo si yo alguna vez lo hice. Pero de lo que sí te puedo, dar una certeza es que es algo muy grave, porque es una falta a la vida misma, ¿sí? O sea, nosotros vinimos a vivir, ¿no? Todo el proceso de la creación es pro vida. Nunca la ley te va a orillar a quitarte la vida, al contrario, o sea, la ley te pone todos los medios para que tú te mantengas vivo el mayor tiempo posible, para que tú con ese tiempo puedas efectuar el plan de la ley, que es que tú despiertas la conciencia. Hay una creencia budista que habla de que las personas que se suicidan en la próxima existencia van a terminar ese tiempo que ellos mismos cortaron. Por ejemplo, si una persona está destinada a vivir 50 y se suicidó a los 45, en la próxima existencia le toca vivir 5 años nada más. Eso es lo que yo creía, sí, por eso es una posibilidad. Sí, que era a veces, bueno, mi respuesta es decir, a veces, ¿por qué un niño muere a los 5 años? Porque esa es otra faltaban los 5 años que se suicidó en la otra vida. Exactamente, esa es otra posibilidad. Sí, esa es otra posibilidad. Gracias. Sin embargo, las razones de ciencia cierta de los procesos de la muerte son misteriosos para todos nosotros. Tendríamos que ser seres ya de conciencia despierta para poder entender al 100% lo que pasa después de la muerte. Lo que sabemos, lo sabemos por lo que los maestros ascendidos han compartido con nosotros. O sea, se puede entender en esencia, más no en forma. En fondo sí, en forma no. En el fondo sí, porque la persona que se suicida, pues es una persona que no está valorando su vida. Entonces en la próxima existencia le van a dar unas condiciones favorables de vida que sí valore, y en ese momento se la van a cortar para que aprenda a valorar lo que antes no quiso valorar, no pudo valorar, ¿no? Entonces esa es la esencia de la enseñanza del crecimiento de las almas. Ahora, la forma en cómo los maestros van a crear esas circunstancias, pues eso, existen miles de formas que imposibles de imaginar. Exactamente, o sea, las variables son infinitas. No necesariamente, por ejemplo, una persona que comete un aborto va a sufrir un aborto o va a ser abortado. O sea, hay muchas posibilidades en las que los maestros del karma pueden crear las circunstancias idóneas para que esa alma pueda aprender de la experiencia, y nosotros no podemos decir cuáles, ¿no? Una persona que aborta es también una persona que no quiere a su hijo. Entonces a la próxima existencia le puede tocar nacer en una familia donde no lo quiera. Eso es otra posibilidad. Para que viva lo que hizo vivir a otra alma.
y sufra lo que hizo sufrir otra alma, pero con el objetivo de que aprenda y se arrepienta y se desarrolle y valore y crezca, ¿no? Siempre con ese objetivo. Ahí lo vamos viendo en el tema del Ok, Dani Cisneros pregunta, si la muerte física es tan solo un suceso inevitable, entonces ¿cómo es que existen personas que veneran a la muerte como una entidad a la cual le llama Santa Muerte? Pues no sé a qué veneran realmente. Sí, hay entidades negativas del bajo astral que se sirven de todas esas adoraciones que le hacen a la Santa Muerte. Sí, que le ponen tabaco, que les hacen misas, que les piden favores. Hay entidades del bajo astral que se conectan con todas esas misas y que toman esa función de ser o aparentar ser esa identidad y se alimentan de todas esas energías de esas personas. Sí, Decir la muerte es un fenómeno, no es un individuo. Ok, perfecto, eso es lo que iba a decir, que la muerte es un fenómeno, no una entidad. Claro. Por eso no sé a qué adoran realmente. O sea, cualquier entidad del bajo astral que agarra eso. O sea, al final esas adoraciones sí las recibe una entidad. Bueno, No es algo que bruto que quede en el aire. Por supuesto que hay una entidad que lo recibe, con las cuales hacen pactos y pues ahí se va metiendo en la magia negra, ¿no? bueno, aprovechando el banquete, ¿no? Pero ya lo veremos en otro tema. Hay un tema que se llama la brujería al final del curso, donde explicamos los peligros de todos esos. Si se quedan 5 meses, se los damos. Porque es el penúltimo tema. Es el 49, creo. ¿Algo más? Retomando la anterior conferencia en donde hablaban que estamos compuestos de tres elementos. espíritu, alma y el cuerpo. En este caso has hecho mucha referencia a alma. O sea, cuando hablamos de esos niveles de conciencia que tenemos que pasar, es en sí el espíritu. O sea, cuando muere, porque tú dices que cuando muere, la muerte, el alma se presenta para los juicios y todo lo que ahorita vimos, ¿no? Pero ¿es el alma o es el espíritu? Porque el alma es la mente, ¿no? Y la mente muere con el cuerpo y es el espíritu el que está en el estado de conciencia que va a juicio. Qué bueno que hace la pregunta, porque se me pasó comentar qué es lo que muere aparte del cuerpo físico. Lo que muere no es la mente, es la personalidad. Eso es lo que muere. El alma tiene que atravesar los juicios, pero sin personalidad. Pero el alma y el espíritu están unidas durante el juicio. El espíritu solo se puede separar del alma cuando se da la muerte segunda, cuando se va al infierno y el alma se desintegra y el espíritu sube otra vez a la fuente para volver a repetir el experimento. Exactamente. En este caso, cuando se logra la ascensión o cuando ya entramos en esta plenitud de conciencia, es el alma en conjunto con el espíritu quien entra o llega a nuestra fuente de conciencia. Sí, de hecho, más adelante vamos a explicar que el alma en realidad es un principio de alma. Nosotros estamos en un trabajo de crear el alma para que en algún momento el alma pueda fusionarse con el espíritu, en lo que llamamos el matrimonio perfecto. Y cuando el alma, o más bien el espíritu, que ya es uno con el alma, sube al absoluto, pues es un solo individuo. Con esto entiendo es que nuestra alma es la que va cruzando estas materias cada vez que reencarnamos hasta lograr esta ascensión para que llegue a ese estado de conciencia con el espíritu y vaya a la fuente universal. Exactamente. Somos la misma alma reencarnando. La alma es la que perfeccionamos o la vamos creando en el lenguaje del gnosticismo. Claro, la vamos purificando los efectos psicológicos para que el alma vaya floreciendo en sí misma. Sin embargo, en temas posteriores vamos a explicar cómo el alma también tiene un determinado tiempo para realizar el experimento solar, que es el despertar de la conciencia. Es decir, que el propio espíritu tiene derecho a más de un alma, en el caso de que no se dé el despertar de la conciencia en una oportunidad. Pero entiendo que el alma reencarna. Sí, el alma reencarna. Esa oportunidad pueden ser muchas vidas, ¿no? Exactamente, exactamente. 108. Tiene un término.
Si en este caso no cumpliera el alma, no alcanzara este despertar de la conciencia, el espíritu puede tener otra alma y volver a pasar todo. Parece que ya tomó las conferencias. En otro momento lo dijo perfectamente, ¿verdad, Víctor? 108 vidas por alma, para ser exactos, según los conocimientos. Solo que no saben en cuál, ¿no? No saben si ya están en la 108, así que a trabajar. ¿Es el límite? Por cada alma. O sea, ¿lo tienes que vivir forzosamente? No. No necesariamente. Por lo que comenté de la muerte segunda, si el alma ya se niega a trabajar, pues lo bajan, ya no es necesario que cumpla la 108. Si logra subir, sube. O si logra subir en la 88. Lo que no desaparece es El espíritu, la esencia, exactamente, el espíritu es Dios en nosotros, es la chispa divina, como se le conoce en otros conocimientos. Algo muy interesante es entender de que el ego no muere con la muerte física, pasa a la siguiente existencia. Por eso muchas personas tienen la filosofía de los excesos, de que vive tu vida, porque cuando te mueres, nada te llevas. Y si te llevas cosas, te llevas las virtudes y los defectos que hayas cultivado durante esa existencia. Obviamente no te llevas el dinero, no te llevas la casa, no te llevas a tus hijos. Todo eso hace parte de la personalidad y eso se queda en el mundo físico. Uno no se lo lleva, pero uno sí se lleva todos los defectos, vicios que desarrolló en el transcurso de su existencia a una nueva existencia. ¿Sí? Y eso va a forjar su destino en la próxima existencia, no va a ser como una bola de nieve, que cada existencia a esa pobre alma le va peor si sigue con la filosofía de los excesos. Entonces, hay que trabajar todo eso. Muy buena anotación. Ahora sí. Ok, otra vez Dani pregunta, ¿las personas que padecen algún trastorno biológico cerebral y acaban suicidándose también pagan karma por ese suicidio? Pues de hecho el trastorno es derivado de algún karma, exactamente, que lleva a otra consecuencia. Son más temas de la conferencia del karma. Ahora sí. Perfecto, pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a compartir un PDF en los comentarios para que puedan dar seguimiento a la lección. El próximo jueves, es decir, el jueves de esta semana, continuamos con las conferencias con el tema 3 con el maestro Víctor. También a las 7:30 están invitadísimos a venir a seguir aprendiendo. Y por hoy me despido. Mi nombre es Eric Quintal. Muchas gracias por ver esta conferencia. Por favor, compartan en redes sociales y con la gente que sientan que pueda ser afín a estos conocimientos. Paz fraternal y mucha fuerza a todos ustedes, hermanos y hermanas mías. Hasta pronto.